Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Ortega Calambás de la Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Estudios a Distancia, en la asignatura Estadística Diferencial. En este corto video vamos a ver qué es análisis de varianza y tabla ANOVA. ANOVA se utiliza para determinar si hay diferencia significativa entre los grupos en una variable de medida. Es una técnica estadística utilizada para comparar las medidas de tres o más grupos. ANOVA se utiliza para determinar si al menos un grupo es significativamente diferente de los otros grupos. La técnica ANOVA descompone la variabilidad total en los datos en diferentes fuentes de variación y luego examina si estas fuentes de variación explican una cantidad significativa de la variabilidad total. Cálculo de distribución de chi cuadrado. La distribución de chi cuadrado se define mediante un solo parámetro llamado grado de libertad. Es una distribución de probabilidad continua que se utiliza en estadística para medir la variabilidad o dispersión en una muestra de datos. Esta distribución se utiliza comúnmente en pruebas de hipótesis y en intervalos de confianza para estimar la varianza poblacional de una variable aleatoria normalmente distribuida. Eh, es utilizada esta aplicación como el análisis de regresión para evaluar la significancia global del modelo. En el análisis de tablas de contingencia para evaluar la independencia de las variables, también en análisis de varianza ANOVA para evaluar la varianza entre grupos y en la prueba de bondad de ajuste para comparar la distribución observada con la distribución teórica esperada. Características de chi cuadrado y distribución F. La distribución chi cuadrado se utiliza para medir la variabilidad o dispersión en una muestra de datos y se define mediante un solo parámetro llamado grados de libertad. Algunas características, las podemos ver aquí. La distribución chi cuadrado siempre es positiva y asimétrica a la derecha. La medida de la distribución chi cuadrado es igual a los grados de libertad, mientras que la varianza es igual a dos veces los grados de libertad. La forma de la distribución varía en los grados de libertad, pero se acerca a una distribución normal. Por otro lado, la distribución F se utiliza para comparar varianzas de dos muestras y se define mediante dos parámetros, los grados de libertad de las muestras del numerador y los grados de libertad de las muestras del denominador. Algunas de sus características: la distribución F siempre es positiva y simétrica a la derecha. La forma de distribución varía con los grados de libertad, el numerador y el denominador. Aquí ANOVA de una o dos vías. ANOVA de una vía se utiliza cuando se desea comparar las medidas de tres o más grupos en una sola variable independiente. El manejo de ANOVA implica los siguientes pasos: formular la hipótesis nula alternativa, reunir los datos, calcular la estadística F, comparar el valor de la estadística F con la tabla de valores críticos, interpretar los resultados. El análisis de varianza ANOVA es una técnica estadística utilizada para comparar las medidas de tres o más grupos. Interpretar los resultados: si el valor de la estadística F es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una diferencia significativa entre al menos dos de los grupos. La ANOVA de dos vías se utiliza cuando se desea comparar las medidas de tres o más grupos en dos variables independientes. Por ejemplo, se puede utilizar ANOVA de dos vías para comparar eh, las calificaciones de matemáticas de tres o más grupos de estudiantes que asisten en diferentes escuelas y se dividen en diferentes géneros. El manejo de ANOVA de dos vías implica los mismos pasos que vimos con la ANOVA de uno, de estos de acá, son los mismos pasos. Explicar los términos tratamientos y de bloque. En el diseño experimental, los términos tratamientos y bloques se refieren a dos conceptos importantes que se utilizan para controlar la variabilidad y aumentar la presión en los resultados. Un tratamiento es una condición o nivel específico en un factor que se aplica a un grupo de unidades experimentales. Y un bloque es un grupo de unidades experimentales que son similares entre sí en un aspecto importante
que no es el factor de interés. Los bloques se utilizan para controlar la variabilidad que pueden surgir, factores no deseados y no contables en el experimento. Los tratamientos y los bloques son dos conceptos importantes en el diseño experimental. Los tratamientos son las diferentes condiciones y niveles de un factor que se aplican a un grupo de unidades experimentales para evaluar su efecto en el resultado medido, mientras que los bloques son grupos de unidades experimentales que se utilizan para controlar la variabilidad no deseada en el experimento. El uso adecuado de tratamientos y bloques puede aumentar la precisión, perdón, y la confiabilidad de los resultados.